Lo que nos pasa viene de lejos. España arrastra desde el siglo XIX una idea de monarquía que es incompatible con la idea de democracia. No porque las monarquías sean siempre incompatibles con la democracia, aunque intrínsecamente lo son porque funcionan con el principio hereditario, pero sobre todo porque en el desarrollo de la historia de España, los Borbones no han hecho nada para que el principio democrático se sitúe por encima del principio monárquico. En 1845, el general Narváez, un autoritario, con la ayuda de Donoso Cortés, un reaccionario, sentaron las bases de lo que se llama el doctrinarismo español, que lo que hace es asentar la idea de que la soberanía en España se comparte entre la nación y la corona, por supuesto con la sanción de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. A partir de ese momento, los españoles iban a ser españoles no porque tuvieran una constitución que les reconociera derechos, no, iban a ser españoles porque tenían que sentir a España. En vez de derechos, identidad, aunque de la identidad no comas. En el siglo XXI vemos que las derechas van a todos lados con las banderas, diciendo que nos olvidemos de todo, que lo único importante es ser español. Claro, luego se posicionan en contra, por poner un ejemplo, la subida del salario mínimo. En el siglo XXI Urdangarín iba a los políticos de la democracia a pedirles dinero en nombre del rey, e iban y se lo daban, porque la legitimidad monárquica siempre ha pesado más que la democrática en los gobernantes españoles. Las derechas españolas siempre han sido intrínsecamente monárquicas porque con los Borbones nunca han visto puestos en cuestión sus privilegios. Mientras que en Francia le cortaban la cabeza a Luis XVI, en España se preparaban las condiciones para que Fernando VII impidiera después el desarrollo del liberalismo. ¡Qué paradoja! Inventamos la palabra y lo cercenamos. Los Borbones intentaron crear un cordón sanitario para que las ideas revolucionarias francesas no pasaran los Pirineos. Carlos IV fue el primero que no entendió que la monarquía era un depósito de la nación y no una posesión de los Borbones. Y por eso cuando quiso pasar la corona a Napoleón, el pueblo se negó y comenzó la Guerra de la Independencia, que fue la primera guerra civil española, que la solventaron potencias extranjeras. Para los Borbones, la monarquía no viene de ninguna constitución, viene de la historia. Fue Juan Carlos I de Abu Dhabi el que le dijo a Suárez: tú estás aquí porque te ha puesto el pueblo con no sé cuántos millones de votos. Yo estoy aquí porque me ha puesto la historia con 700 y pico de años. Soy sucesor de Franco, sí, pero soy el heredero de 17 reyes de mi propia familia. Lo que se construyó en 1845 y luego sancionó la Constitución de Cánovas del Castillo de 1876 es la base de la derecha retrógrada que hoy aún tenemos. Hay que reconocerles que en los últimos 2 siglos han sido coherentes. La derecha siempre ha sido monárquica, porque el rey mandaba en el ejército, y por eso la alternativa democrática desde el siglo XIX siempre ha sido republicana. Siempre ha sido la derecha centralista para impedir que, sobre todo, el municipalismo pusiera en cuestión el control de las oligarquías del país, y por eso la alternativa siempre ha sido juntista y federalista. La derecha siempre ha sido católica, porque así se juzgaban y sometían a las mayorías analfabetas e ignorantes. La alternativa, en cambio, era laica y apostaba por la educación popular o por un cristianismo emancipador. La derecha siempre ha estado en contra de los derechos para las mayorías y por eso se opuso al sufragio universal y luego al femenino, se opuso a los sindicatos y a la jornada de 8 horas, se opuso a la legalización de los partidos obreros y siempre defendió los privilegios. La alternativa democrática siempre fue socialista y comunista. Defendía el sufragio, el masculino y el femenino, los derechos de los trabajadores, los derechos laborales, acabar con los privilegios. Lo mismo que pasa hoy en 2020. La derecha hoy dice que España es suya y seguro que muchos de ellos se lo creen. En el entorno de Vox y también del PP dicen que para eso ganaron una guerra, la legitimidad del 36. Por eso golpean a la izquierda con la bandera, con la cruz, con la lengua, con los muertos, con la historia, con cosas que son de toda la comunidad, pero que ellos las entienden en su lectura excluyente como si les pertenecieran solo a ellos. Y cuando algo no les encaja en su marco, las desprecian o las aniquilan como las víctimas del 11M o las víctimas del franquismo. Es tanta la soberbia autoritaria de la derecha que incluso golpean con la Constitución, de la que no le interesan sino algunas partes. Banderas, crucifijos, coronas, una idea imperial de la lengua, reales academias llenas de señores mayores conservadores, torturar a los toros o permitir que hubiera empresarios que hacían regalos a los reyes. Hay, sin embargo, una España nueva, que no es monárquica, que no es centralista, que no es católica, que no es taurina, que está en contra de cualquier privilegio y que además, para disgusto de la derecha, está gobernando. Y la derecha llamando a don Pelayo, y don Pelayo, desobedientes, que no viene. Bienvenidas a la frontera. Andar metió a España en una guerra para intentar encontrar algún rumbo, pero dejó sembrada la España de la corrupción que Rajoy M. desplegó.
con el gobierno de coalición creen que el mar es el cielo, la noche es la mañana y que libertad significa mantener los privilegios per secula seculorum, golpeando con palos de golf o escobas las señales de tráfico. Bertín Osborne, José Manuel Soto, Pitingo y Figo han cargado contra la nueva ley educativa, la Ley Orgánica de Modificación de la LOE. Obvian que la educación es un derecho humano fundamental. Lo dice la ONU, ya, y lo dicta el sentido común. Una educación inclusiva, equitativa y de calidad, que promueva, ante todo, la igualdad de oportunidades. Algo que esta derecha anacrónica y recalcitrante jamás entenderá porque no le interesa. La ley Wert fue impuesta por una mayoría absoluta del PP y solo el PP la votó. Aumentó exponencialmente las tasas de fracaso y de abandono escolar prematuro. Vació la España rural y aumentó la brecha entre la escuela pública y la privada, pagada además con dinero de todos. Para saber más de esta nueva ley educativa, para desmontar las mentiras que sobre ella se están diciendo estos días, nos acompaña hoy Javier Sánchez Serna, diputado de Unidas Podemos por Murcia, secretario de la Mesa del Congreso y el responsable de Educación del partido. Buenas noches y bienvenido a nuestro programa. Buenas noches, Juan Carlos. Me ha gustado mucho una reflexión de Gessamí Forner en El Salto de hoy que dice: cada sistema educativo tiene su característica. El alemán destaca por el pragmatismo y su unión con el mercado laboral, el francés por sus redacciones y alentar el espíritu crítico en el alumnado, el italiano por sus exámenes orales y exigirles confianza en sí mismos, el finés por su constante innovación pedagógica y el español por memorizar y un alto índice de repetidores y de abandono escolar. Pues así es. Tenemos un sistema educativo que durante estos años no ha servido como ascensor social, sobre todo de las clases populares, y además un sistema educativo dualista, donde se segrega a un tipo de alumnado que va a la pública y a otro tipo de alumnado que va a la concertada. En ese sentido, podemos decir que, al menos en los últimos años, el sistema educativo español no ha sido capaz de garantizar el derecho a la educación de muchos niños y de muchas niñas. Es verdad que esta ley CELA la han apoyado 6 partidos, si mal no recuerdo, mientras que la ley Wert la apoyó solamente el Partido Popular. ¿Por qué no ha sido posible un consenso educativo más amplio? Porque la educación es una cuestión política e ideológica central en nuestras sociedades. Tiene que ver con el tipo de ciudadanía que queremos generar. Y en esto siempre va a ser muy difícil el acuerdo con la derecha y con la extrema derecha. Aún así, hay que recordar que esta ley de educación nace con el apoyo de partidos como el PNV, que no son precisamente progresistas, pero que entienden que hay una serie de consensos que no solamente son consensos de la comunidad educativa, sino que lo están pidiendo organismos internacionales, como tiene que ver con la inclusividad, con la lucha contra la segregación. Y creo que frente a la LOMCE del Partido Popular, que solo la apoyó un partido, y con toda la comunidad educativa en contra, la LOMLOE sí que nace con algo más de consenso, no solo en el Parlamento, sino también yo creo que en la comunidad educativa, que se han escuchado y que se han recogido propuestas que creo que nos pueden ayudar a reforzar la educación pública, a extender también la etapa educativa 0-3, una etapa fundamental para el desarrollo de los niños y niñas que luego redunda en la igualdad, y también para avanzar hacia una educación más inclusiva, con menos segregación. Hay que recordar que, según el último informe de Save the Children, en la última década, en España hemos subido 14 puntos en segregación. Es decir, por ejemplo, un dato muy claro, el 90% del alumnado vulnerable, con dificultades en el aprendizaje, con dificultades incluso en el aprendizaje del castellano. El alumnado inmigrante, por ejemplo, está matriculado en un 90% en la pública, siendo la pública solo un 67% de la red educativa. Por tanto, hay claramente un sistema que hace que se escolaricen los chicos con más dificultades en la pública, una pública a la que se le han recortado y que se ha quedado con mucho menos recursos, mientras que quieren convertir la red privada y la red privada concertada en una escuela de élites. Claro, y eso significa que los padres que querrían llevar a sus hijos quizá a un colegio público ven que van a estar acompañados de gente que tiene incluso dificultades para hablar el castellano porque son inmigrantes, y al final tomar la decisión de mandar al hijo a un colegio privado. ¿La ley hace algo para evitar esto que es un hecho cotidiano? La ley hace fundamentalmente 2 cosas. Una tiene que ver con comisiones de escolarización para conseguir una escolarización equilibrada. ¿Eso qué es? Bueno, pues que la escuela tiene que ser heterogénea, tanto la escuela pública como la escuela sostenida con fondos públicos. Y no puede ser que, en vez de libertad de las familias, que es lo que vende el Partido Popular, tengamos una libertad de selección de los centros. Libertad de selección para decir, este tipo de alumnado sí y este no. ¿Y esos comités de selección? Y esos comités de selección van a velar para
que haya ese mínimo de heterogeneidad y que a nadie se le pueda, por ejemplo, decir este tipo de alumnos no puede entrar en este centro, tendrán que justificarlo muy bien. El segundo mecanismo, por ejemplo, es dejar atrás el distrito único del Partido Popular, que lo que hacía, el distrito único de escolarización, que lo que hacía es cualquier centro concertado puede coger a los chicos de cualquier parte de la ciudad para coger solo un determinado tipo de alumnado de clase media alta y que tengan que escolarizar a chicos de proximidad, es decir, a los chicos que estén en el barrio, sean de la clase social que sean. Esos son dos mecanismos que no estaban en el texto original que presentó el Partido Socialista, porque hay que recordar que esta ley llega al Congreso en febrero de 2018 como una ley de un ejecutivo monocolor del Partido Socialista y que ahora el texto final es un acuerdo entre Unidas Podemos y el Partido Socialista y nosotros hacemos mucha incidencia en esto para introducirlo. Hubo que pelear también duro con el Partido Socialista, que no se quería enfrentar a determinados sectores, pero creo que al final, no siendo todo lo que nosotros querríamos, sí que es un avance respecto a lo que había y sí que va a servir para equilibrar mejor esa carga que se lleva en las dos redes. Así como ha habido trascendencia de las discusiones con el salario mínimo, con el ingreso mínimo vital, con los alquileres y los desahucios, no ha trascendido esta confrontación entre el Partido Socialista y Unidas Podemos en cuestiones de educación. Bueno, es verdad que no ha trascendido. En otros foros o en otras ocasiones, por ejemplo, con ocasión del pacto educativo del Partido Popular, sí que ahí se mostraron algunas diferencias, pero tuvimos en febrero o marzo de este año reuniones con Ione Belarra, con Joan Mena, yo mismo en el ministerio, donde se vieron diferencias. No tanto diferencias de fondo como diferencias de, el Partido Socialista quería quedarse en un determinado nivel y, por ejemplo, le incomodaba que hiciéramos un artículo explícito para prohibir la segregación por sexo, porque pensaba que un tribunal constitucional con una conformación conservadora, como sabemos, podía tumbarlo. Nuestro argumento era decir que si bien el Tribunal Constitucional había fallado, que no era inconstitucional concertar con centros que segregan a chicos y a chicas por sexo, tampoco tenía que ser inconstitucional, lo contrario, es decir, una ley que apostara por la coeducación y que con dinero público no se pudieran financiar a centros, mayoritariamente del Opus Dei, que segregan a los chicos y a las chicas por sexo, ¿no? Como si estuviéramos en la educación del siglo XIX. Y esto, por ejemplo, era algo que no estaba en el texto original, que el Ministerio de Educación no lo quería y temía un poco la reacción de esos centros de la derecha y de los sectores más reaccionarios de la Iglesia y que finalmente lo arrancamos con esfuerzo. El Partido Popular siempre ha buscado banderas para confrontar a españoles contra españoles. Lo hizo con la bandera, lo ha hecho con la religión, ¿no? Ahora lo está haciendo con la lengua y por eso la escuela siempre ha sido también como un espacio de confrontación donde la derecha siempre ha entendido que se jugaba mucho, aunque después cobrase 1 millón de euros por ceder suelo privado, ¿no? Como vimos que hacía Granados. Absolutamente, yo creo que la derecha y la derecha más conservadora siempre ha entendido la educación como un mecanismo de distinción social y un mecanismo de reproducción de determinadas élites. Y le pone muy nerviosa la idea republicana de una escuela público-estatal que sirva precisamente para limitar esas diferencias y que la igualdad de oportunidades se convierta en ley. La LODE del año 85 ya tuvo que hacer esa concesión el Partido Socialista a la derecha con la concertada, pero lo que ha sucedido estos años es que se ha, de alguna manera, pervertido la idea de una red que tendría que ser subsidiaria a la pública y la han convertido en un mecanismo efectivo de segregación social. Ahora gritan libertad, libertad, pero por mucha libertad que griten, lo que no puede ser es que haya centros que estén sostenidos con el dinero de todos y que luego no matriculen a todo el mundo. Eso es lo que está pasando. Aún resuenan en mis oídos los gritos mitineros de Felipe González diciendo el que quiera colegios o escuelas privadas que las pague. Y sin embargo luego supimos que en un restaurante, el restaurante José Luis de Madrid, Abril Martorell y Alfonso Guerra se intercambiaron artículos y se entregó la educación pública a cambio del voto a los 18 años y el divorcio, ¿no? En ese cambalache. Y eso rompió la posibilidad de hacer de la escuela el puntal, ¿no? de homogeneización y de ascensor social, como tú decías, en nuestro país. ¿Lo solventa? ¿Tú crees la
la ley actual. Te lo digo porque yo recuerdo cuando yo era joven, había el colegio de curas, que era el que tenía más prestigio, y el colegio público, a donde iban todos los que en el barrio ya desde jóvenes que si estaban con drogas o con cualquier tipo de problemas. Y desde el colegio, caro, te decían, mejor lleva a tus hijos al otro, que se van a sentir menos diferentes, ¿no? Había como una voluntad, y después, cuando al final hacían los padres los esfuerzos de llevarte a ese colegio privado, te expulsaban con los gastos extra de los ejercicios espirituales, los gastos del polideportivo, los gastos de actividades extraescolares. ¿Qué hace la ley para frenar esto? Digamos que lo solventa en parte. Es la primera vez que una ley de educación en democracia, más allá de la Segunda República, recoge que la educación pública es la red vertebral del sistema educativo. Esto no lo recogía ni la LODE del año 85. De hecho, la LOE del año 2006 del Partido Socialista hablaba de la educación pública y la educación privado concertada como redes complementarias. Aquí, claramente, delimitamos que la red principal, la columna vertebral, tiene que ser la educación pública, y para ello la ley también habla de que las administraciones tendrán que aumentar el número de plazas públicas para que haya plazas escolares públicas y suficientes. Esto nunca se había recogido. ¿Que podíamos haber ido mucho más lejos? Sí. Hay cosas que se han quedado fuera. Por ejemplo, ¿por qué la concertada se le tienen que seguir pagando módulos para financiar educación no obligatoria como la educación 03 o el bachillerato y FP? Que es lo que están haciendo, por ejemplo, comunidades como Madrid y Murcia, que están llenando de conciertos la FP y el bachillerato. Pues ahí no hemos podido llegar. Pero, si me permites una reflexión más de fondo, creo que la derecha está consiguiendo hacer pasar por libertad lo que en muchos casos es un privilegio. Porque claro, ellos dicen, no, porque no se deja a las familias elegir. Si educación privada la puede elegir todo el mundo y la puede pagar todo el mundo. Claro, ¿por qué en España tenemos solo un 67% de educación pública, de alumnos escolarizados en la educación pública, frente a la media europea, que está cerca del 90%. Están diciendo que, por ejemplo, en Finlandia, donde la escolarización en una escuela pública de calidad y que puntúa muy alto en todos los rankings educativos, ahí las familias tienen menos libertad. Tienen menos libertad por tener a los chicos en una educación pública de calidad. Diríamos lo mismo, por ejemplo, de la sanidad, que tenemos todos menos libertad porque en la sanidad pública no atienden. Pues esto no tiene sentido. Tiene que ver, evidentemente, con una herencia, la herencia de la Iglesia Católica y cómo monopolizaba en el siglo XIX y en buena parte del siglo XX pues la tarea de la educación y de la instrucción a las nuevas generaciones, y luego también al lado de eso, al lado de esas viejas herencias que el Partido Socialista se comió sin mucha resistencia, pues también ha aparecido todo un lobby que ya se remonta a los informes del año 95 del Banco Mundial, donde dice que la educación, junto con la sanidad, pues tiene que ser un servicio a flexibilizar, y también donde entre el capital privado, porque va a ser una de las mordidas del futuro. Bueno, pues esto creo que dentro de lo que cabe, esta ley ya pone una barrera. Por ejemplo, no dejando que el suelo público vaya a centros privados, como se ha hecho aquí en la Comunidad de Madrid, regalándolos directamente. Claro. Esto es una cuestión de fondo, ¿eh? Si uno mira el siglo XIX en España y cómo la Constitución de 1834, si mal no recuerdo, muy influenciada por Donoso Cortés, estableció que la identidad de los españoles no iba a ser como estaban planteando ya los primeros republicanos sobre la base de derechos, sino que iba a ser sobre la base de identidad. Entonces, esa lucha entre conservadores identitarios y republicanos defensores de derechos es la que vemos ahora de la derecha agitando la bandera y la izquierda reclamando derechos, ¿no? Entonces, claro, la escuela se convierte en un elemento esencial para que incluso los pobres, ¿no?, asuman esta condición de ser sus propios verdugos, al no entender que la no existencia de una educación pública de calidad va contra sus propios intereses. Déjame preguntarte una cosa que creo que es muy relevante, que preocupa a mucha gente. ¿Por qué tenemos en España una alta tasa de repetidores? ¿Cómo se puede solventar esto según la ley CELA? Y si no es cierto, como dice la derecha, que una mayor dosis de castigo podría conseguir mejores resultados. En España, de hecho, somos el segundo país de Europa con mayor número de repetidores, y sin embargo seguimos también arriba en cuanto a abandono escolar y en cuanto a fracaso escolar, con lo cual eso demuestra
que la repetición no es el mejor mecanismo pedagógico para evitar el abandono escolar. Y en este sentido, la LOMLOE lo que hace es que lo limita a que en primaria solo se pueda repetir una vez y tiene que ser solo en el último curso de primaria, en sexto, y en secundaria también solo será una vez y además se podrá pasar de curso con una o dos asignaturas, en último término también decidiéndolo los equipos docentes, que son los que saben la evolución del alumno o de la alumna y que saben si se puede recuperar más o menos, pero desde luego es un mecanismo a limitar a la vez que reforzamos todo lo que son las medidas de apoyo y refuerzo educativo. Esto, evidentemente, tiene que venir con una mayor inversión educativa. Las cosas no se solucionan solamente poniéndolas en una ley y diciendo esto tiene que ser así. No, el problema de la educación en España, que también se comenta mucho de han sido 8 leyes educativas, no hay consenso, pero el problema es que muchas veces se han intentado hacer innovaciones importantes en educación que no han venido acompañadas de una financiación adecuada. Estamos hablando que en los últimos años, con el Partido Popular, la inversión en educación llegó a bajar a un 3,8% del PIB. Son niveles de principios de los años 80, antes de que entrara el Partido Socialista. Ahora mismo está en un 4,2, pero desde luego el objetivo, y así lo firmamos en el acuerdo del Gobierno de coalición, y hay una subida sustancial en los presupuestos, es que suba como mínimo a un 5%. En estos años. La media de los países europeos es un 6% y los países de referencia, que tenemos como Dinamarca, Suecia, Finlandia, invierten entre un 8 y un 9%. Desde luego, si no alcanzamos esos niveles de inversión, por mucho que lo diga la ley, pues habrá cosas para apoyar justamente al alumnado que más necesita la educación pública para una mejor inserción laboral y, en último término, para garantizar su autonomía ciudadana. Bueno, pues no lo podremos hacer sin esa inversión. Hay una cosa terrible que son las mentiras que se están vertiendo sobre la ley CELA. Mentiras que solamente se pueden explicar por el apoyo que están teniendo en medios de comunicación que no las desmienten, ¿no? Que es una cosa, se puede ser de derecha, se puede defender la enseñanza privada, se puede defender la enseñanza católica, pero mintiendo no parece que sea ni siquiera adecuado según los postulados cristianos, que dicen que mentir es un pecado. Déjame preguntarte y contéstame lo más telegráficamente que puedas a estas mentiras. Los alumnos no van a poder recibir enseñanzas en español y la ruptura de la lengua del castellano como lengua vehicular supone la desaparición de la enseñanza del castellano en determinadas comunidades autónomas. Los alumnos y alumnas tendrán el derecho y el deber de conocer la lengua oficial de su comunidad y, por supuesto, también el castellano, y tendrán que salir de la etapa de educación obligatoria manejando perfectamente las dos. ¿La ley frena esa posibilidad o al revés, la mejora? La ley mejora y garantiza esa posibilidad y, por supuesto, garantiza la enseñanza de la lengua oficial, que es el castellano, y la lengua cooficial de la comunidad, tal y como mandata la Constitución. Esa es la fórmula que aparece en la LOMLOE. De ahí las interpretaciones creativas que han hecho, bueno, pues tiene que ver justamente con alimentar todo, bueno, pues todo el odio entre territorios del que se está alimentando una derecha que dice querer España. ¿No nos damos cuenta de que en algunas comunidades como Madrid se enseña más inglés que castellano? Efectivamente, claro. Ellos dicen que la inversión lingüística, por ejemplo, en el catalán o en el gallego acaba con el castellano. ¿Y qué sucede en Madrid? ¿Qué sucede en comunidades como Murcia y en muchas otras, donde la lengua de inmersión lingüística es el inglés y los chicos pues acaban sabiendo inglés, castellano e incluso algún otro idioma? ¿Esta ley cierra los colegios especiales? En ningún caso se van a cerrar los colegios especiales. Lo que se hace es también mejorar la educación ordinaria para que los padres que tengan, bueno, puedan elegir entre la educación ordinaria y la educación especial. Las Naciones Unidas ya nos habían llamado la atención sobre la poca inclusividad que tenía España para los alumnos con necesidades especiales, y lo que hace esta ley justamente es dotar de más recursos también a la ordinaria para que puedan integrarlos en la educación ordinaria. ¿Prohíbe la LOMLOE enseñar religión? No la prohíbe, lo que hace es que no contará su nota para el cómputo final, pero puesto que seguimos con el concordato del año 77, pues es obligatoria su oferta, y nosotros lo que le planteábamos al Partido Socialista en una enmienda que finalmente no ha salido es que, si bien teníamos que darla, porque el concordado sigue vigente, que al menos saliera fuera del horario escolar, como por ejemplo sucede en Francia. El Partido Socialista no nos aceptó esa enmienda y aún así la seguimos manteniendo hasta el final, porque entendemos que la educación laica es un horizonte deseable. Por último, la LOMLOE
busca solventar los problemas que existen en esa España vaciada. ¿La Ley Wert ayudó en algo a solventar esas demandas constantes de esa España que nota que tiene que salir de esas ciudades y pueblos para poder encontrar futuro? En nada. En el momento en el que tú recortas sobre la educación pública, que es la que en último término tiene que garantizar el derecho a la educación en todo el territorio, pues estás afectando mucho a las escuelas rurales que necesitan un tipo de organización muy específica y sobre todo más recursos. La idea del Partido Popular era justamente reforzar, ¿no?, ese papel de la concertada en las grandes ciudades, poniéndoselo más fácil con el distrito único, y la LOMLOE lo que hace es, como hemos dicho, propiciar que haya una mayor atención sobre la escolarización de proximidad, pero también dotar de mayores recursos a la escuela rural, que tiene un papel fundamental para no vaciar precisamente esa España que queremos también recuperar. Supongo que el aumento que va recogido en el proyecto de presupuestos para la escuela rural va en esta dirección. Va en esta dirección, efectivamente. Antes de marcharnos, nos hemos olvidado del PIN parental, ¿no? Y estos que ahora gritan libertad, en el fondo están negando a sus hijos la posibilidad de tener una educación de calidad y que les igualen, ¿no?, con sus compañeros y compañeras. Sí, muchas veces me da la impresión de que debajo del mantra de la libertad de la familia lo que se quiere es pues que sigan prevaleciendo ciertos prejuicios. Y en esta ley partimos de los derechos del niño y de la niña a recibir una educación integral. Por ejemplo, pensemos qué pasa si uno nace en una familia de padres homófobos o de supremacistas blancos. Pues justamente ahí la educación pública tiene que ser esa compensación para también recibir valores que te van a permitir vivir en una sociedad democrática y pluralista. En ese sentido es muy importante que nosotros defendamos una asignatura como los valores cívicos, para enseñar también lo que supone convivir con tolerancia y con libertad para todos y para todas. Para despedirnos, Javier, desde la izquierda también se pueden hacer críticas a la LOMLOE. Cuéntanos igualmente de manera telegráfica esos aspectos. ¿Qué ocurre con las ratios? Bueno, pues era una cuestión que nosotros considerábamos muy importante que estuviera también en la LOMLOE. Intentamos convencer al Partido Socialista, pero finalmente no hubo ese compromiso y aún así nosotros mantuvimos la enmienda porque entendemos que la única manera de garantizar una educación de mayor calidad, que es la educación que está basada en una atención más individualizada sobre el alumnado, para eso hace falta bajar la ratio. No podemos seguir con ratios de 25 en primaria, de 30 en secundaria, de 35 en bachillerato, y sabemos que en muchas comunidades no se cumplen. Yo en esta fecha del año pasado estaba dando clase de filosofía a un primero de bachillerato con 38 alumnos. Con 38 alumnos la verdad es que puedes explicar poca filosofía. En ese sentido era una de las reivindicaciones que nosotros teníamos, que no hemos conseguido, y que está bien que se critique desde la comunidad educativa y desde la izquierda, que defiende la educación pública, y que creo que al final tendrá que aparecer. Tampoco hemos conseguido, por ejemplo, que haya más presencia de las humanidades. Había un acuerdo muy amplio y que además fue portada en muchos periódicos de recuperar los 3 cursos de filosofía, que eran cuarto de la ESO con la ética, filosofía e historia de la filosofía en segundo de bachillerato, y finalmente, bueno, pues el Partido Socialista tuvo a bien recoger 2 en bachillerato, pero dejamos a los chavales de la secundaria sin filosofía. A cambio introducimos una nueva educación para la ciudadanía que se llamará Educación en Valores Cívicos, y habrá también que llenarla de mucha reflexión filosófica y de mucha ética. Hemos invitado al ministro Illa a venir a este programa a hablar estrictamente de filosofía, ya que el Partido Popular ha planteado que qué hace un filósofo, ¿no?, dirigiendo a la sanidad de este país. Sí, lo desprecia mucho. Parece que solamente se puedan dedicar a la política a gente que viene de los bancos o gente encorbatada del sector privado, y que la filosofía no tiene nada que aportar en este mundo, pero creo que están equivocados. ¿Asignatura de ética? Asignatura de ética, como decía, lo intentamos, también presentamos una enmienda, el Partido Socialista la deja fuera, lo pelearemos también en el Senado. ¿Sacar a Google de las aulas? Pues Google empieza a ser un problema en la educación, y toda esta nueva educación en plataformas digitales habrá que poner regulaciones muy claras para que no perviertan lo que tiene que ser la educación público-estatal. ¿Se van a revertir con esta ley las altas tasas de fracaso escolar? Esperemos, y creo que tiene elementos para ello. La educación siempre se ha convertido, ¿no?, en el caballo de batalla como decíamos antes, de una derecha que ha necesitado, ¿no?, adoctrinar para no reconocer derechos, y de una izquierda que siempre ha hecho de la educación, de la cultura, de la alfabetización,
su caballo de batalla. Ojalá esta ley funcione. De momento el Partido Popular y la extrema derecha han anunciado recurrir a los tribunales. Efectivamente, parece que ya lo que no pueden ganar en las urnas solo esperan ganarlo en los tribunales. Bueno, daremos la batalla donde la tengamos que dar porque estamos convencidos de que solo la educación pública es la que garantiza en último término la igualdad y la cohesión social. Javier, Javier Sánchez, tú como docente, supongo que en esta España de las fake news, en este mundo de las fake news, es complicado porque los alumnos ya no solamente aprenden en la escuela, aprenden en otros muchos sitios y es mucho más complicado enseñar ahora, sobre todo, cómo desmantelar ese cúmulo de mentiras donde los medios de comunicación parece que se desentienden, ¿no?, de esa tarea de diferenciar entre lo que es verdad y lo que es mentira. Es muy difícil y creo que lo único que podemos conseguir y que tenemos obligación de lograr en las aulas es despertar la lucidez, el interés por la verdad y por la justicia. Creo que eso es una tarea que merece la pena y que eso hay que hacerlo desde las aulas. ¿Echas de menos las aulas? Bueno, a unas clases más que a otras, pero en general sí. Considero que es mi futuro. Más divertido que la mesa de un congreso. Eso te lo puedo asegurar, eso te lo puedo asegurar. También desgasta un poquito más. Es decir, creo que los docentes hacen una labor fabulosa y que tendríamos que estar mucho más agradecidos de lo que consiguen. Como profesor de universidad os doy las gracias porque vosotros sois los que nos mandáis a las alumnas y a los alumnos mejor o peor preparados y sé que vuestro trabajo es inmenso. Javier Sánchez, muchísimas gracias y aquí en La Frontera tenemos siempre nuestra sala de lectura y de enseñanza. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Juan Carlos. Ni caso a todos esos farsantes charlatanes de feria de 3 al cuarto. Yo os confieso que José Antonio Primo de Rivera para mí es uno de los grandes hombres de la historia de España, un magnífico abogado, un magnífico patriota, un gran ideólogo político. Que se les llena la boca hablando de progreso y de libertades y de derechos. Enterrar a los muertos porque al final hay que dejar a los muertos donde están. Solamente nos traen enfrentamiento y ruina. Se ha cometido un verdadero fraude electoral engañando a los electores. Para ellos el progreso consiste en lo que están haciendo. Que la violencia no tiene género, señorías. ¡No tiene género! Por si alguien no supiera a estas alturas lo que es y significa Vox, aquí hay una prueba más de lo que entienden ellos por política. El partido que se ha lanzado a la yugular del gobierno por la nueva ley educativa, resulta que llevaba en su programa electoral de 2016 lo siguiente: educación inclusiva, acabar con la educación especial y disponer apoyos para una educación verdaderamente inclusiva. Ay, 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 maldita hemeroteca. Pero eso sí, bulos y más bulos. Seguramente los de Vox no son tan desaforadamente locos. No querían cerrar los centros de educación especial. Lo que seguramente estaban diciendo es lo que plantean Naciones Unidas, que en la medida de lo posible los padres que quieran educar a sus hijos que tienen necesidades especiales en un colegio ordinario, pues que pudieran hacerlo. Pero claro, pedirle a Vox que entienda su propio programa, que lo habrá copiado de algún lado, es un exceso. No sé, como pedirle a Millán Astray que entienda las diferencias intelectuales entre un suspiro y un eructo. El gobierno, claro que no quiere cerrar los centros especiales. ¿A quién se le ocurre? La ley expone un plan para que los centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios para poder atender con las mejores condiciones al alumnado con discapacidad. Y que las familias que lo pidan puedan enviar a sus hijos a centros ordinarios y que estos estén preparados. Se trata de evitar una injusta segregación escolar. Nadie ha propuesto cerrar ningún centro y es una tendencia que parece sensata para que todos convivamos, todos. Eso es mentira. Anteayer la transexualidad, ayer la emigración, hoy la educación. Es que viven del enfrentamiento cuando no te dan con la bandera. ¿Para qué? Pues para seguir haciendo caja. ¿O por qué creéis que tantos piernas, gañanes, vivos, pícaros, malversadores y defraudadores terminan en las filas de la extrema derecha? Hoy nos hemos enterado de que Vox es el partido que más donaciones recibe al año, más de 1,5 millones de euros, más que el resto de partidos juntos. ¿Por qué? Hay gente con dinero que quiere un partido que defienda sus privilegios, claro. Y ya que no confían en el Partido Popular como un partido de gobierno, que al menos, mientras que regresan a la Moncloa, puedan darse la alegría de eructar en la mesa y de tirarse pedos en el Parlamento y en la web de Eduardo Inda. Estos que critican sueldos y subvenciones fueron, qué curioso, los que en plena pandemia se opusieron
a dejar de percibir su complemento mensual como parlamentarios. Vaya jetas. Acusan a los demás de opacidad, cuando ellos recibieron en 2014 más de 800.000 euros del Consejo Nacional de la Resistencia de Irán, el brazo político de un grupo terrorista. Hablan de chiringuitos cuando ya sabemos que Santiago Abascal no ha vivido sino de ellos. Vox es lo que es, un grupo de jetas al servicio de sus cuentas corrientes y de una idea de España donde puedan meter la mano en la caja sin que nadie diga nada, porque España será suya. La bandera para ellos es un inmenso cheque al portador de más de 1000 metros cuadrados de superficie. Libertad sí, pero para poder seguir estafando a los españoles por los siglos de los siglos, amén. Un país donde, si hace falta, volverían a meter en vereda a los maestros y maestras para que nadie aprenda a pedir explicaciones. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Hasta mañana, desobedientes!